¿Tú también piensas que pagar impuestos es como echar dinero a un pozo sin fondo? Miles de personas lo sienten así cada año. Trabajas duro, pagas tus contribuciones, pero, ¿realmente ves un retorno claro de ese dinero? ¿Dónde quedan tus derechos cuando se trata del gasto público? Aquí empieza la verdad que pocos se atreven a decir: si estás obligado a pagar impuestos, el gobierno está obligado a responder. Y no se trata de una opinión, sino de una exigencia legal y constitucional. Porque sí, tú estás legalmente obligado a contribuir al gasto público. Pero también el Estado está legalmente obligado a justificar cada peso, cada euro, cada dólar que recauda. Y a usarlo en tu beneficio, no en el de unos cuantos. Desde que abres una cuenta bancaria, compras un refresco o cobras tu sueldo, estás contribuyendo a ese gran fondo que sostiene al país. Pero este contrato no es unilateral. El Estado no puede exigirte sacrificios sin devolverte resultados. ¿Y sabes por qué? Porque el principio de reciprocidad fiscal está en el corazón del pacto democrático. Según la Constitución mexicana, por ejemplo, el artículo 31, fracción cuarta, establece que todo ciudadano debe contribuir al gasto público de manera proporcional y equitativa. Pero esa obligación no viaja sola. Va acompañada de otro mandato: el Estado debe ejercer esos recursos con transparencia, eficiencia y orientación al bien común. Y lo mismo ocurre en España, donde el artículo 31 de la Constitución también impone el deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, pero con criterios de justicia tributaria. ¿Y en Estados Unidos? Aunque el sistema fiscal es diferente, el Internal Revenue Code también impone obligaciones al Estado en cuanto a la administración adecuada de los fondos públicos. Pero, ¿qué pasa cuando ese dinero no llega donde debe? Cuando las escuelas siguen cayéndose, los hospitales carecen de medicamentos y las carreteras se llenan de baches, entonces tú, como contribuyente, no solo puedes quejarte. Puedes exigir. Porque pagar impuestos te convierte en acreedor legítimo del Estado. No en víctima silenciosa de su desorden. ¿Te parece justo que exijan sin rendir cuentas? Cuando entregas una parte de tu ingreso al Estado, no estás haciendo una donación voluntaria. Estás cumpliendo con una obligación que implica, de forma directa, que el gobierno también tiene una deuda contigo, debe devolverte servicios públicos de calidad, seguridad jurídica, desarrollo económico y acceso efectivo a tus derechos fundamentales. Pero en muchos países de América Latina, y particularmente en México, esto no ocurre como debería. Los informes de auditorías revelan desvíos millonarios, obras inconclusas y programas sociales usados como herramientas de manipulación política. Y mientras tanto tú sigues pagando. Y muchas veces, pagando más de lo que corresponde, mientras los más poderosos eluden sus obligaciones con mecanismos sofisticados de evasión. Ahí es donde comienza tu derecho a exigir. Porque si el Estado falla, tú puedes reclamar. Desde una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, hasta un juicio de amparo o una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, el sistema puede parecer lento, pero es tuyo. Y si nadie lo utiliza, la impunidad gana. Además, el artículo 134 de la Constitución mexicana dice claramente: los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. No dice si el gobierno quiere, no dice cuando haya tiempo, lo dice como una obligación directa. Es decir, cada peso que entra a las arcas públicas debe rendir frutos, y esos frutos deben llegar a ti. En España, el principio de estabilidad presupuestaria y responsabilidad fiscal se regula por ley. Esto quiere decir que el gobierno no puede gastar sin control, y que debe justificar cada decisión presupuestaria ante el Congreso, los tribunales y los ciudadanos. Existen tribunales de cuentas, mecanismos de participación ciudadana y leyes de transparencia que permiten saber dónde está tu dinero. Y en Estados Unidos, aunque el modelo sea más descentralizado, los ciudadanos pueden auditar el gasto público a través de solicitudes bajo la Freedom of Information Act. Incluso existen organizaciones de la sociedad civil que se dedican exclusivamente a vigilar cómo se utilizan los fondos provenientes de tus impuestos.
Entonces, ¿por qué tantos ciudadanos siguen pensando que reclamar es inútil? Porque durante años se nos ha hecho creer que así son las cosas, que quejarse es perder el tiempo, que la corrupción es parte del sistema. Pero si tú pagas impuestos, tienes derecho a indignarte, a exigir, a informarte y a actuar. Cuando el gobierno no cumple con su parte del contrato fiscal, no solo está fallando en su gestión, está violando derechos. Porque el gasto público no es un acto de generosidad estatal, sino una obligación legal y ética. Así como tú no puedes dejar de pagar impuestos sin consecuencias, el gobierno no puede malgastar ni desviar recursos sin rendir cuentas. El problema es que muchas veces se ha instalado la idea de que fiscalizar al gobierno es una tarea exclusiva de órganos especializados o de políticos opositores. Pero no. La rendición de cuentas empieza contigo. Empieza cuando preguntas, cuando consultas el presupuesto aprobado para tu comunidad, cuando te informas sobre las auditorías practicadas al municipio, al Estado o al ministerio de turno. Hay herramientas legales que pocos usan, pero que están ahí. Por ejemplo, en México, la Ley General de Transparencia te permite solicitar información sobre cuánto se ha gastado en obras públicas, a qué empresa se le adjudicó un contrato o si un funcionario ha sido sancionado por corrupción. Y esa solicitud no necesita abogado, ni costo, ni intermediario. Solo voluntad y un poco de tiempo. En España, el portal de transparencia también ofrece acceso libre a datos presupuestarios, informes del Tribunal de Cuentas y mecanismos para participar en consultas públicas. Y en Estados Unidos, el uso de plataformas como usaspending.gov permite rastrear el destino de cada dólar federal. Si el dinero es tuyo, tienes derecho a saber en qué se usa. Imagina que compras un producto defectuoso. No lo dejas pasar. Reclamas, exiges garantía o reembolso. ¿Por qué no haces lo mismo con el Estado, que maneja tu dinero todos los días? Por eso es tan importante romper con la indiferencia fiscal. Porque mientras tú crees que no puedes hacer nada, otros aprovechan esa pasividad para enriquecerse. Y eso no es solo un problema ético, es una amenaza directa a la democracia. Porque donde no hay control ciudadano, florece la corrupción. Y donde hay corrupción, desaparece la justicia social. Ser contribuyente no es solo pagar. Es vigilar, exigir, denunciar y participar activamente en la vigilancia del poder público. Porque si el gobierno te exige cumplir, tú puedes y debes exigir resultados. Pagar impuestos no es el final del camino. Es solo el comienzo de tu rol como ciudadano activo. Porque detrás de cada peso que entregas al fisco hay una promesa de bienestar, de servicios dignos, de seguridad jurídica y de futuro para ti y para tu familia. Y si esa promesa no se cumple, el silencio no es una opción. La ley está de tu lado. La Constitución, las leyes de transparencia, los mecanismos de fiscalización, incluso el derecho al amparo. Todos están ahí, esperando a que tú decidas usarlos. En México, puedes denunciar el mal uso de recursos ante la Auditoría Superior de la Federación o el órgano interno de control de cualquier dependencia. Puedes presentar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si el mal gasto afecta tus derechos fundamentales. Puedes ejercer tu derecho de petición por escrito y exigir respuesta. En España, cuentas con los recursos contencioso-administrativos y con mecanismos ante el Defensor del Pueblo. En Estados Unidos, puedes acudir a la Contraloría General o incluso demandar por malversación si eres directamente afectado. Y si sientes que esto es algo que solo les toca a los expertos, piénsalo bien, cada vez que preguntas por qué no hay medicinas, por qué no asfaltan la calle, por qué los policías no llegan cuando los llamo. Estás haciendo un acto de fiscalización. Solo falta dar el siguiente paso, transformar la indignación en acción. Porque si tú cumples, el Estado debe cumplir. No es un favor, es un deber. Y si no lo hace, tienes todo el derecho de exigirle con firmeza, con fundamentos y con la ley en la mano. Ahora que lo sabes, no te quedes callado. Informa, comparte, participa. Y si este tipo de contenido te ayuda a ver tus derechos desde otra perspectiva, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones.
Aquí seguimos desenmascarando verdades jurídicas que impactan directamente tu vida. Y no te vayas sin ver el video que aparece en tu pantalla, ahí te explico con detalle cuál es el verdadero papel de la administración pública, cómo debería servirte y qué hacer cuando no lo hace. Porque entender el sistema es el primer paso para cambiarlo.